sean los programas del agrado, ¿verdad?, de nuestra amable audiencia, para que nos se sientan también bien, porque eso es importante, que lo que escuchemos también nos guste y pueda ayudarnos a ir creciendo como persona y en todos los aspectos, en todas las dimensiones humanas. Bien, y hoy nos acompaña también Patricia Luján. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Buen día. Buen día, gracias a ustedes. Muy bien. Entonces, les proponemos los preceptos de la iglesia. Pero antes de eso, tenemos como norma transitar un poco por la vida de los santos. Sí. Allá va. Sí. Entonces le voy a pedir a Luján que preguntarle a quién recuerda, entre otros, hoy la iglesia. Hoy recordamos a Santa Ángela de Foligno. Santa Ángela de Foligno. Foligno. No, Foligno. Foligno. Ah. ¿Será italiano o qué? Sí, Foligno. Oye, escribí. Ya. Me necesitas y Foligno, pero segunda Sí. de No, y la GN, pues, por lo menos en francés, es ñ, del latín, ¿no? Sí, latín. En latín no existe la ñ, No. pero GN sí, hace ñ. Apeaja Foligno, entonces. Pero, Entonces aprendemos. Cada día ya aprendes en algunas cosas. Lleva. Bueno. Es una de las místicas más famosas que ha tenido la Iglesia Católica. Se llama mística a la persona que se dedica a la vida de contemplación y de comunión con Dios. En los primeros años de su vida fue una pecadora, orgullosa, vanidosa, poco piadosa y dedicada a la vida mundana. Se casó muy joven y tuvo varios hijos. Poseía riquezas, castillos, lujos, joyas y fincas, pero nada de esto la hacía feliz. En 1283, cuando ella tenía 35 años de edad, mueren sucesivamente su madre, su esposo y sus hijos. En medio de la inmensa pena, Ángela va al templo y oye predicar a un franciscano, el padre Arnoldo, y durante el sermón se da cuenta de lo equivocada que ha vivido. Hace una confesión general de toda su vida, se hace terciaria franciscana, va en peregrinación a Asís, y San Francisco en una visión le dice que es necesario hacer dos cosas muy importantes: vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y dedicarse a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido llamada la mística de la pasión de Cristo, y fue tan grande el amor que adquirió hacia la pasión y muerte del Señor, que le basta mirar una imagen de Jesús doliente u oír hablar de su santísima pasión para que se enrojeciera su rostro y quedara como en éxtasis. En visiones se le puede comparar a Santa Teresa y a Santa Catalina. En la Santa Misa veía muchas veces a Jesucristo en la Santa Hostia. A su alrededor se reunía frecuentemente un selecto grupo de hombres y mujeres, terciarios franciscanos, a los cuales fue bendiciendo uno por uno como una madre cariñosa. La tarde del 4 de enero de 1309, y luego santamente y en gran paz, su alma voló a la eternidad. Sobre su sepulcro se han obrado innumerables milagros. Señor, tú le dijiste en una visión a Santa Ángela: el mejor camino para llegar a la santidad es estudiar la vida de Cristo en el Evangelio y tratar de imitarlo. Haz que nosotros estudiemos la vida de Jesús y la imitemos siempre. Amén. Amén. Gracias, Luján. Santa Ángela de Foligno. Foligno, ahí está. Y bien, esta es una santa realmente para nosotros, por lo menos actualmente, poco conocida. Sí. Y es por eso justamente que siempre queremos compartir el nombre de los santos, para que podamos también nosotros tener por lo menos una idea vaga de cómo eran y cuántas personas existieron antes de nosotros y que han dedicado su vida y que han cambiado realmente. Ella era una mujer bastante orgullosa, poseedora de muchos bienes y casada y con hijos, y en todo eso no le satisfizo, no se sintió contenta, no se sintió satisfecha permanentemente, o renegada, podríamos decir hoy en día. O sea que, perdón, Agustín, antes que me olvide, eso que vos estás diciendo ahora se puede entender como: podemos tener todas las riquezas, podemos tener la salud inclusive, pero si no le tenemos en de yara, nandívera, ya va y paiteta lleva. Y el hombre por naturaleza mismo también necesita tener un sostén.
necesita, así como el anciano que no puede ya sostenerse por sí mismo, por sus propios miembros, necesita de un bastón, ya en la Ishupe, un bastón. ¿El bastón para qué sirve? Sirve para sostenerte firme, para sostenerte, vamos a decir, y direccionarte rectamente por los senderos donde uno quiere transitar. El bastón, esa es su función. Es como un miembro que reemplaza al que uno tiene por naturaleza ya debilitado. ¿Verdad? Bueno, entonces, y por supuesto, como es costumbre, les felicitamos a todos los que se llaman Ángel y Ángela Lleva. Ángel, así es. Sí, señor. Andere y Cuágina, algunos era Ángel. Sí. Ángel Isanoki. Y Ángel González Palma es mi Sí. ex compañero, amigo y también colaborador de nuestro programa en diversos Sí. momentos. Y para él entonces los saludos cordiales desde este espacio de trabajo, y que el 2025 sea próspero, lleno de salud, sobre todo para la familia, y armonía total entre todo su entorno más cercano. Bueno, entonces, ¿qué le ofrecemos hoy a nuestra audiencia? ¿Qué tema vamos a...? Creo que vos tenés ahí, queremos dar inicio realmente como uno de los objetivos fundamentales de esta programación, es justamente la Catequesis. la catequesis, Sí. ¿verdad? La evangelización y la catequesis. La catequesis es prácticamente un sistema más puntual, podríamos decir, de la evangelización, en donde la evangelización es anunciar prácticamente el evangelio, ¿verdad? Anunciarle a Cristo a los hombres. ¿Mm? Y la catequesis son realmente enseñanzas más puntuales sobre cómo uno tiene que ser cristiano o cómo tiene que desempeñarse realmente como cristianos que somos. O sea, que va ella pa yagüero guatabana pe cristiano haisha ñandeya yegüere córamo. Upecha. Porque esto no es tan fácil, había sido de entender. ¿Por qué? Porque nosotros siempre criticamos no a la persona. Nosotros siempre criticamos no a la persona, sino a la conducta de la persona. Sí. Porque muchos cristianos, muchos compañeros nuestros, muchos hermanos nuestros, no saben ni siquiera cómo comportarse. Mira por lo que te estoy diciendo. Al entrar, por ejemplo, a la misa. Zapatilla. El saludo, esto al revés, con la izquierda. No estoy diciendo como una crítica, sino estoy una señalando. enseñanza, un deseo de enseñar. Exactamente. Y que se haga bien las cosas. ¿Por qué? Porque yo a mí, como soy un pecador débil, muchas veces me hace pensar ahí y me tengo que arrepentir enseguida. Estas personas que están entrando al templo, al lugar donde está aquel que no se puede contener en el universo por su poder y su gloria, y es Dios, se van así. Seguramente, seguro que esta gente que van así, va a ir ahí nomás, si se va a ir ante una autoridad, primero va a llegar temprano. Y, Sí. y va a ir bien vestido como es debido, ¿verdad? Entonces, no decimos que eso se hace por maldad. Pero esta vez en te pone venían de Kobe, va esa pa. Y entonces, por eso este programa puede ser, como siempre, un poco argelo. O demasiado luego sigue. No, depende mucho de qué óptica se los mire, ¿verdad? Claro. Indudablemente que las enseñanzas son generalmente duras, dolorosas, porque el hombre también por naturaleza misma tiene una serie de desviaciones, podríamos decir, o muchas veces malas interpretaciones, malas prácticas. Y esto realmente, las directrices que se da hoy en día, la catequesis es siempre una directriz exacta y donde nos sentimos generalmente afectados y somos generalmente protagonistas de una serie de situaciones, de hechos, y eso, por eso muchas veces el aprender, el ir creciendo significa indudablemente, es doloroso, podríamos decir, el crecimiento. Así es. Bueno. ¿Y por qué no decimos que es? Hoy queremos abordar los preceptos
Bueno, los preceptos de la iglesia. Preceptos, porque ese tuya ahí, mandamientos. Y los preceptos realmente, para no confundir con los 10 mandamientos, es bueno esclarecer bien. Son, sí, esclarecer muy bien. Son realmente directrices, conjunto de normas, leyes, podríamos decir, que establecen los preceptos, requisitos, manera, tecové, verán, una forma de vivir, de existir y de actuar mínimos que los católicos deben cumplir. Son entonces requisitos mínimos que debemos cumplir nosotros los cristianos y que nos consideramos católicos. Hoy la cristiana anda, iba católico. Sí. El hermano que era protestante, por ejemplo, ellos son cristianos, creen en Cristo, ¿verdad? Y predican a Cristo, pero ellos no son católicos, ¿verdad? Porque generalmente la catolicidad significa sobre todo, allí pago yo, universalidad, sí, ¿verdad? Es sí, universal, ¿verdad? Y ellos no tienen una enseñanza, vamos a decir, universal. Sin embargo, el catolicismo es una enseñanza y es única aquí y en el confín del mundo. Por eso es que se le llama católica, de la mismísima manera. Viste, eso que estás diciendo, Agustín, ya pensamiéramos, es algo curioso, ya eso es por decirlo menos. Yo no conozco una iglesia que, de las tantas denominaciones cristianas que hay, que sean iguales. En cambio, los ritos, los comentarios, las oraciones, en todo el mundo, las misas, por ejemplo, es exactamente igual. Aquí en África, en América, en Groenlandia, lo que sea. Eso es curioso, ¿verdad? Sí, es llamativo. Sinceramente, ¿verdad? Es bastante llamativo y es por algo. Realmente una providencia porque Dios realmente está en todas esas acciones de la iglesia. Y esto podríamos decir es como no podíamos decir complemento, porque si decimos complemento pareciera nomás que es incompleta la enseñanza de algunas directrices, pero dice que es una adición, algo ya agregaba a los mandamientos, a los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son fundamentales que tenemos que observar los cristianos. Y esta es una adición a los 10 mandamientos de las Escrituras y tienen como objetivo garantizar sobre todo el crecimiento en el amor de Dios y del prójimo. Es el objetivo de los preceptos, ¿verdad? Ir creciendo de a poco, vamos a decir, en el amor a Dios y también en el respeto y la consideración al prójimo, porque Jesucristo había dicho muy bien, ¿verdad?, que a Dios no los vemos, pero lo vemos a nuestros hermanos necesitados, transitar por ahí, y la figura del prójimo es la figura generalmente en donde tenemos que encontrarle a Dios, ¿verdad? Y cuáles son esos 7 sacramentos, vamos a decir, y preceptos, disculpen, ¿verdad? Uno es asistir a misa los domingos y días santos, y por algo allí cuá. Y fiesta de guardar también se le dice, ¿verdad? Exactamente, y días santos de obligación. Confesarse del pecado grave por lo menos una vez al año. Alguna vez lo mitad y obediente una vez al año donde confesamos. Y es un gran pecador y permanentemente estamos en pecado, ¿verdad? Porque muy fácilmente podemos resbalarnos, vamos a decir, en este camino hacia ser cristiano, ¿verdad? Disculpe que... Pero Agustín, mientras vos buscas, esto que me estás diciendo ahora, pecamos también de pensamientos, aunque nadie, eso en un encuentro bautismal también salió, y me permito decir eso, compartir también las experiencias. Muchos pueden pensar de que si se piensa nomás, no se peca porque no se dice nada y nadie sabe. Sí, pero de hecho que nadie sepa no significa que yo esté haciendo algo mal, porque hay alguien que ve y sabe. Sí, por eso en uno de de las directrices nos dice que el pecado es
de pensamientos, obras y acciones. ¿Verdad? Y omisiones. Omisión aquello que dejaste de hacer y que deberías hacer en un momento, ¿verdad? En favor de alguien y no lo hiciste. ¿Verdad? Eso es omisión. Me mandaba profesor Secundino, era, si vos querías decir algo o tenías que hacer algo y no hiciste, aunque nadie sepa, el hecho de que en tu conciencia estaba que tenías que hacer ya es falta. Sí, porque Dios justamente puso en tu conciencia. Es prácticamente en donde Dios actúa y Dios nos habla. La voz resonante que tenemos como en un gran salón en donde hace eco toda la enseñanza de Dios. Y así entonces los preceptos, estas directrices, estos que Dios nos pone, la iglesia nos pone justamente para ir fortaleciéndonos más en nuestro rol de cristiano. Entonces asistir a misa los domingos y días de preceptos, ¿verdad? Confesar los pecados al menos una vez al año, ya dijimos. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos una vez durante la Pascua. Ahí. Son preceptos. Observar los días de ayuno y abstinencia. Observar los días de ayuno y abstinencia. Vengo realmente el ayuno y la abstinencia de algo. No es precisamente un ejercicio solamente espiritual, sino también es corporal, es somático. Necesitamos nosotros los seres humanos muchas veces ayunarnos de algo, de alimento. Hasta los animales hacen este ayuno. Esa bandera hace una vez pasto. Y después expulsa. Todo aquello que le está molestando en el organismo y que no puede digerir, expulsa. Usa, toma o come, mastica algún vegetal que encuentra en el camino y ese es de alguna manera, y no come nada ese día, el ayuno. Y nosotros necesitamos también hacer este ayuno, abstinencia, abstenernos de muchos tipos de alimentos, como también abstenernos de muchas formas de conducta nuestra, que es lo más importante. De nada te servirá como cristiano de que no comas nada, ¿verdad? Pero no pares, ¿verdad? Tu mala lengua, tu lengua viperina, o sea, Pepe, apoya constantemente veneno de la pizza lomore. Bueno, ahí la iglesia nos propone días de ayuno justamente y de abstenernos de ciertos tipos de alimentación. Nosotros generalmente nos abstenemos del comer carne, por ejemplo, en tiempo de Cuaresma. Y a nosotros la iglesia nos pide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos un pueblo eminentemente carnívoro. Esa es nuestra pasión. Por eso nos manda, alguna cosa de usted o entonces ella y yo cobran. Vea la abstinencia. Y católico, Pepe, apurando mi de es como, si usted trae la vino o la cerveza, japetei domingo, éramos, hoy tirada la cerveza. Eso es, Señor, hoy, se pupente, a mí mismo nomás. Señor, hoy yo no voy a tomar ni una latita de cerveza y este deseo que pospongo voy a ofrecerte como una paga para entrar al cielo. Una ofrenda. Sí, claro que es válido. Pero entonces, pero no te van a, un psicólogo que no es cristiano te va a decir, pero eso no existe. Sí. Pero no importa lo que los otros digan. Claro. Entonces, ayuno y abstinencia. El ayuno también podemos hacer de muchas cosas. No significa solamente no comer nada, no. Sino no comer generalmente lo que siempre acostumbrábamos comer. Y eso sería abstinencia y ayuno. Son dos palabras, van muy ligadas uno a otro porque se refiere a abstención, de algo. Perdón, Agustín, y la abstinencia podemos practicar
Porque oímos, vemos y hablamos. Sí. Y que tú has echado ese utaiterias a ñande yararupibe a ofrecer pese a hipotado, eso que yo quiero. Claro que eso no se va a entender, pero no hace falta que el otro entienda. No. Ñande ya entender bien. Así Vos es. solés hacer ayuno de vez en cuando. Sí. Ayunar, suelo. por ejemplo, hoy vos me invitás a tomar un vino, por ejemplo. Sí. Hoy tirado hoy, Hoy tirado sábado. 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 Entonces yo digo, En viejo señor, ya pota petín tallarín. ánimo. Tira 20 más. ¿Vos querés comer? Y dice, sí, le dije, pero quiero abstenerme un poquitito, güey. Teitteri, ya está teitteri, a caro por ahí, ¿no? Está teitteri o carure. La hay que tener la calidad. Si no, ya guajo uno vaya suero. so o oña entero, o curero, o acaro, o becharo, o la oña entero. Hay un moscón, hay vino, cualquier otra bebida. Entonces, y acaro por ahí en estos días de Santo. Año Nuevo. Yacarú, generalmente no es la yacarú por ahí, sino yacarú está con exagero. Y eso también es un pecado. Sí. ¿Verdad? De Exagerar. gula. Eso es el pecado de la gula. Nere está imagina, pero es ya hoy está, a ver de el siguiente je uida. De ahí puedo ir la otro un de vilan de coa. Eva de gula. Era pea. Comer en exceso, ya no necesita más y le vamos. Glotón, de ahí viene la palabra glotón, o topá entero mocón. Y el otro, el séptimo, es ayudar a las necesidades de la iglesia. Esto podríamos sintetizar con el diezmo que nosotros damos los cristianos. Y nuestro diezmo, yo considero realmente bastante justa y leve en cuanto que no te determina cuánto, a pesar que dice diezmo, es la 10ª parte de lo que vos ganás en el mes, tengo que dar. Ha ganado 10 millones, pico 1 millón, ya me gana. Exactamente. 1 millón a me gana como diezmo mensual. Y en ese sentido, nosotros, la iglesia, no es tan rigurosa, nos deja un poquitito ejercer este precepto, deja un poco a la voluntad de cada persona, porque cada uno llega de posibilidad, ande que estoy a veía exigido tapizar ore con diezmo realmente es para todo el mundo, ¿verdad? Para todo. Pero aquel que está sin trabajo, ¿cómo hace? El que está sin trabajo o que no tiene un ingreso, O no pues le bien, da. tendrá que, y en ese sentido la iglesia es flexible y deja realmente que eso se maneje a conciencia. Ayepa. Entonces, ayudar a las necesidades de la iglesia. Y la iglesia en este sentido, acá no hay que interpretar precisamente el templo, ¿verdad? Sí. El espacio físico, ñamo poraña pinta, ñambo tuixabe, ñambo shuku, ñambo uotipa. No significa eso. La iglesia es justamente, somos nosotros, son nuestros hermanos necesitados que pertenecen a este grupo, ¿verdad? Que se llaman cristianos católicos y que concurre o no concurre al templo, pues bien, igual son hermanos nuestros y forman parte, al estar bautizados, forman parte de lo que llamamos iglesia. Pesango se amo abuelo guataco preceptos que iba ñande o muy ñande iglesia ya pues acá jamás ya ese. Y estos dirán nuestros hermanos separados y dirán nuestros retractores dirán, pero eso no está en la Biblia, eso no dice en ningún momento, y Jesucristo tampoco dijo, ¿verdad? Pero Jesucristo nos dijo a través de los mandamientos, ¿verdad? Y a través en muchos pasajes nos habla, por ejemplo, de la caridad, ¿verdad? Del servicio a los demás, al más necesitado, y ahí se cumple, vamos a decir, estos preceptos de la iglesia, que la iglesia nos pide. Agustín, perdón, eso que estás diciendo me lleva a pensar que se tenía que organizar de algún modo. ¿Cómo se va a desarrollar
glorificar a Dios, porque me puso me pone en el lugar imaginariamente Jesús con los 12 apóstoles. Esto iba a crecer. Entonces habría que organizar Sí. qué día va a ser, cómo va a ser, ¿Quién? en base a qué, quién va a ser. ¿Quién tiene que tomar las iniciativas? Ah. En toda organización siempre tenemos ella organizando la mitad. Y Cierto. después alguna actividad allí, después poner a y que tomamos sobre el buen resultado y todos podamos salir beneficiados por cualquier acción. Entonces nos organizamos. Y después tiene cronograma y sube la mitad. Petit plan, petit programa. ¿Quién va a estar a la cabeza? ¿Quién es el que va a dirigir? ¿Qué actividades se va a realizar? ¿Y quién va a realizar? ¿Y cómo va a realizar? ¿Verdad? Tal o cual actividad, en qué hora y en dónde. Te pregunto algo, hablando de iglesia, porque es amplio, esto no va a abarcar 1000 programas y no vamos a hablar siempre, ¿verdad? Pero se me ocurre preguntarte algo que es medio polémico. Y muchos cristianos de confesión católica cuestionan esto. ¿Y por qué digo esto? Por la experiencia que tengo en los encuentros prebautismal, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué es bueno confesar nuestros pecados? Y el reverendo John Dowling, que no es católico y no es católico, dice, tú te preguntas por qué los católicos confiesan sus pecados a un sacerdote. ¿Por qué no van a Jesús con sus pecados y piden su perdón? Como dicen ellos. ¿Sí? Exactamente. Reflexionemos en 5 categorías sobre el por qué los católicos creen que deben ir a un sacerdote para confesión en el sacramento de la reconciliación. Y aquí dice, 1. Razones bíblicas, razones eclesiales, razones encarnacionales, razones psicológicas, razones penitenciales. Cuando ya esa yo hay con angajina para no confundir, pero para dejar nomás para dejar nomás en remojo y agu. O sea, lo que estamos hablando acá no es cosa del país nomás. No. Es muy profundo. Entonces, para dejar constancia simplemente. Entonces ya hablamos de los preceptos. Son 7. Allá va. 5. 5, disculpe. 5. Y los mandamientos son 10. Y los preceptos son 7. Los preceptos son 7. Entonces, 5, 7 y 10 mandamientos. Entonces, con y pona ñande iglesia jerárquica o moñande con ay que todo esa que cuamba esa pa ya estaba era ba esa pa ya güero guatana ñandere cobe pono ya equivoca pono ya cuai ni mote pa ya ni mo pa ñeme ni mote pa ya jata. Bueno, los 10 mandamientos, 7 sacramentos y preceptos, dijimos, ¿verdad? Bueno, entonces estas son directrices que la iglesia nos propone. La iglesia te propone, dice, pea ella pova ena, ne ponaceno, pea ella pova icota la cristiano añete te haisha, no te obliga, ¿verdad? Pero te propone para que justamente puedas mejorar en tu vida. Y pona, y es bueno que nos tengamos en cuenta y que seamos cuidadosos de esto y de tanto en tanto ya repasa a mí la catequesis, porque esta es una catequesis, es una enseñanza específica direccionada, ¿verdad?, por este medio, por la radio, a todos los cristianos que quieran realmente crecer en su fe y fortalecerse como cristianos y como personas que son. No decimos luego que no saben catueterino, es que no saben. Ya bueno mando a Mínteco. ¿Cierto? Porque muchas veces vemos seguramente acá y allá y en cualquier parte también, porque no tuvimos una buena catequesis. Sí. Y la catequesis primero debería ser, no solamente en las parroquias, en casa. En casa. Porque yo no sé, Agustín, no sé qué voy a decir.
Porque creo que cuando vamos a irnos a una fiesta pagana, mundana, nos ponemos los mejores. Ya mañana 10 espejos, pero no los 10 Sí. espejos, sobre todo los cuñados. Sí. Y cuando vamos a venir a la misa, empieza zapatillas de hilo, mitad, esa de Ahí se llama de esta cuál vez. de parroquia para más, esa. Ojo en Chorhama. Es, Mm. qué bárbaro. O sea, se van, vamos a Y decir, llegan tarde cuando están ya. otra llegan cosa. tarde o van con una serie de ropas. Van, sinceramente, en los últimos tiempos es una pena que se use el templo como un salón de exhibicionismo más, de exhibición, de exhibirse, de exhibir lo que tiene, de exhibir su cuerpo, de exhibir algunas novedades que se mandó a hacer, porque hoy en día mañana ponen tanto cuñado como arriero en la página artificial huerescoa y yeje, en ella o si no, jetere, que forma parte de su cuerpo, sus nalgas, sus músculos, el pecho, el pómulo, pejo, va miango con algo y otra forma va, Sí. ¿verdad? Entonces, también por supuesto la medicina se presta porque la medicina comercial, con tal que paga, o ya potan de cururú, o ya pota princesa, a princesa o ya pota cururú, porque no hay posibilidad. Bueno, sí. Bueno, entonces este tema, queridos hermanos, no es tan fácil y no es tan agradable tampoco. Pero hace falta, porque nosotros no estamos luego acá para simplemente hacer pasar la hora. Hay un compromiso moral. Aunque Sí. nadie nos va a decir, aunque vengamos a decir cualquier cosa, ¿verdad? Aunque nosotros en conciencia ya sabemos que no podemos utilizar 2 horas de este tiempo para no hablar de lo que tenemos que hablar. Sí. Porque es una cuestión de conciencia, pues. Porque es fácil nomás leer el diario acá y decir quién ganó el partido y cómo jugó fulano y qué fue el árbitro, no. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nuestras reflexiones realmente, y ese tenemos como objetivo, queremos que sea realmente significativos, nuestras reflexiones significativas en nuestra vida cotidiana, en nuestro TQV, en cómo mañana vivir y que digamos, bueno, yo escuché esto y no es porque yo escuché, sino tengo la posibilidad de ir de comprobar a través de nuestros libros sagrados las informaciones que recibimos, si realmente esa página está para o la oportunidad y eso es muy importante. Nosotros no queremos aquí cristianos ciegos, ¿verdad? Convencidos por algún profeta, entre comillas, o por algún pastor o por algún sacerdote. No, los sacerdotes son realmente son agentes de Dios, intermediarios de Dios entre Dios y su pueblo, que esparcen las palabras de Dios, la palabra de Dios en diferentes momentos para ilustrar un poquitito la vida del cristiano que quiere realmente ser mejor cada vez, cada día. Bien, y quería nomás repetir otra vez que esto que estamos diciendo ahora tienen razones bíblicas, razones eclesiales, razones encarnacionales, razones psicológicas y razones penitenciales. No vamos ahora a aburrir a nuestra audiencia con esto, pero para dejar claro nomás que todo lo que se hace acá tiene una base y tiene un motivo. Él oye ya por pariente, ¿va? No. Anda, él apa y cuérante las iba. No pese. Que lo único que podíamos agregar a esto, los sacramentos, por ejemplo, fue instituido por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Los sacramentos. Y A ver, explícame un poco. Por ejemplo, Jesús, pero no le llamó sacramento, ¿verdad? no, Son mandatos. Sí, Sí. son generalmente son como recomendaciones hacia Jesucristo, ¿verdad? Confiésese uno a otro. Ya Así, también, ¿verdad? sí. Los sacramentos son 7, lleva. Sí. Y dice, primero está el bautismo,
para ingresar, vamos a decir, a esta gran familia de Dios, a esta iglesia ya en la iglesia ni que no lo mitad ñemo a ver templo vejinati, sino para ingresar en esta sociedad, en esta gran familia de Dios que se llama iglesia y que está calificado como cristianos porque le siguen a Cristo, ¿verdad? Hay muchas iglesias cristianas, ¿por qué? Porque predican a Cristo, pero no son católicas. No. ¿Verdad? Esa es la diferencia que tienen con nosotros, entonces, los cristianos católicos, ¿verdad? Entonces, el bautismo dice que nos ayuda. Por el bautismo nacemos en la gracia sobrenatural para la vida cristiana. Apea Mateo, San Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 19, Oñemon etañandebe jañandere combo verá que el bautismo es una entrada, era en donde recibimos una gracia sobrenatural, superior a lo que podíamos recibir aquí en la tierra. Y que tu guarda ya es ahí, ¿verdad? Y que tu guarda ya andui, pero existe. En la confirmación, ¿qué es lo que recibimos? Reafirmamos, confirmo esto, reafirmamos nuestro compromiso que adquirimos en el bautismo. Y esto está en Hechos 8, 14 al 17 nos habla a este respecto. La confirmación, el sacramento de la confirmación, confirmamos lo que hemos adquirido ya en el bautismo. El tercero, la Eucaristía, nos alimenta y nos fortalece. Necesitamos alimentarnos todos los seres humanos. Y este también es una forma de alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? Con el sacramento de la Eucaristía. Ya recibí ñande yaraitebe porque yandebe que es personalmente las veces que el sacerdote bendice o ese pedacito de materia que traemos nosotros. El cuarto, la reconciliación nos sana en caso de enfermedad. La reconciliación. Peango en la confesión ya dañan de verdad. La palabra es reconciliarnos, ¿verdad? Con alguien, ¿quién es ese alguien? Reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos también con nosotros mismos. Ñandereco ahí algunas cosas que hicimos mal y en lo posible reconciliarnos con la persona si es una ofensa, reconciliarnos con la persona a quien hemos ofendido. Espera, Agustín. Sí. Me diste pie a un comentario, una pregunta. O sea, vamos a suponer que yo estoy peleado contigo por X motivo. Entonces, hipocresía es inapea porque yo tengo ni me apoyo en 10, pues ahí somos, bueno. Hace ajá, ni me upa hace peronaja pero se da matero y la situación en 10. No me sirve entonces. No. Me sirve. No sirve realmente. El sacerdote realmente te da la bendición que Dios querría darte, ¿verdad? Por tus malas acciones y sanarte. Pero eso también tiene una condición que te pone generalmente. Cuando hay acciones, hay pecados que requiere realmente rectificar y hacerlo con la persona a quien se ha ofendido, ¿verdad? En donde hay pasaje en el Evangelio donde habla la reconciliación. Juan 20:23 y pesa. Pues antes de jonos y nada jane ofrenda de yara altarpe jane mandu ne vecino tiene amigo y más ofende va a ir acá nunca de lleure sube perdón es ya ne ofrenda PPT ya te dejó en reconciliar tapichandi a quien le has ofendido y después ven a ofrecer tu ofrenda a Dios. De manera que entonces anda él ya ente así no está totalmente fundado en palabras, ¿verdad? Reconciliación de seno sana en caso de enfermedad. El matrimonio santifica a la familia y los une a Dios. El matrimonio, matriz, ¿verdad?
es una forma de vivir de a dos, podríamos decir, con una pareja. Y eso también es bendecido por el mismo Jesucristo en un momento cuando se habló y le abordaron los judíos, le abordaron respecto del matrimonio. Básico, Moisés o mete carta de renuncia, tapiza cuera de hiena. Entonces yo pues les mire coi ande no es. Peango me Moisés o me ego hizo de cuera porque o pillazo de cuera y corazón a tan tirija y cuelle. O pea intenta él hoy pone a cato teje. Y el orden sacerdotal proporciona el gobierno espiritual que el pueblo necesita. Orden sacerdotal, vean a la pailla, de verdad. El hombre que dedica su vida y que ofrece su vida realmente al servicio exclusivo de Dios a través de sus hermanos. ¿Verdad? Es un mandato de Cristo. Es un mandato de Cristo. Cualquiera oñemo pastor en pequeña comunidad. Entonces, en ese sentido nos diferenciamos bastante nosotros de los otros, de las otras sectas, de las otras agrupaciones, de otras iglesias, entre comillas, que existen y proliferan de aquí para allá. El orden sacerdotal, la unción de los enfermos, nos da todos los auxilios que necesitamos en caso de muerte. Sí, unción de los enfermos. Unción picomba eise nemo ikue. Te mojan con algún elemento sagrado, líquido sagrado. En ese caso suele ser el aceite, vamos a decir, que en la cruz realizando una serie de oraciones sacerdote, ya sea para el último generalmente, que puede servirte como un avío, vamos a decir, en tu viaje al más allá. Y hubieron personas que se han sanado, ¿verdad?, con este sacramento, increíblemente, ¿verdad? Se han sanado, estaba por morir y fue recuperándose, vamos a decir, de su mal con el sacramento de la unción. Y por algo el primer sacramento del bautismo, por algo se le echa agua a la cabeza de la criatura, ¿verdad? Así es. Pedir regla de inte. No, yo no sé. El bautismo para todo cristiano católico o no, me parece que algunos todavía hasta hoy se sumergen. Sí, se sumergen. Y eso podríamos decir, son acciones externas que vemos y que en ningún momento le desacredita a aquellos que no practican así el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué algunas sectas hacen la sumersión, ¿verdad? Sí. De todo el cuerpo? ¿Por qué? Porque para imitar mejor parece a Jesucristo. Pero Jesucristo el símbolo es lo que vale. Te derrama. El agua es el símbolo de la limpieza, de la pureza. Y entonces, Dios no necesita derramarte un balazo de agua para sanarte, para limpiarte, ¿verdad? Imagínate tampoco la cantidad de agua o de la pileta que tenés que tener si es que a todo el mundo le tenés que mojar únicamente, ¿verdad? Y por eso justamente la iglesia ha optado por esta forma de administrar el bautismo a sus feligreses, ¿verdad? Con una gotita, por decirle así, de agua que lo derrama en la frente, y eso es el símbolo del mar en el cual puede uno zambullirse para mojarse todo y sanarse. Bueno, que bien que esta catequesis. Ya me la de audiencia y vamos. Ya regresamos.
Gracias. Bueno, entramos en el segundo bloque, mi querido hermano, y el tema que estamos pensando, que estás proponiendo compartir, es demasiado importante y es amplísimo. Sí, es muy amplio. Pero por lo menos podemos dar un inicio. Sí, tiene varias aristas y varios responsables también del por qué es uno así o de por qué ocurre tales o cuales situaciones. El tema es de la juventud moralmente enferma. ¿Quiénes son los responsables? Esta es la gran incógnita, la gran pregunta. A una vez ya, culpa tienen los papás, tienen culpa la iglesia, tiene culpa la policía, la justicia, en fin. Todos ellos podrán tener alguna dosis de culpabilidad en el desorden social porque todos son partes de una sociedad. Indudablemente que sí. Pero hay un responsable principal que podía subsanar o aliviar o hacer o evitar, prever que ocurra justamente los desajustes sociales protagonizados hoy en día en gran parte por personas jóvenes, envalentonados por la libertad, entre comillas, mal entendida, de querer hacer lo que uno quiere o lo que siente. Ese no es libertad, ese es libertinaje. Eso es justamente la negación de la libertad, el querer hacer o hacer lo que mejor te parezca. No es así. Ahí me surge una pregunta y perdóname que te interrumpa un poco. No, siempre escuchamos, o muchas veces escuchamos, que cuando un joven o una joven se desvía es porque en casa está el problema. Y me parece que eso no es así. Porque ¿cómo se explica que en casa, habiendo tantos problemas de desunión, ¿cómo es que se dice? De cuando se separan las familias, se vuelven a... Separación de familia, sí, padres. ¿Cómo hay gente que a pesar de ello, hay hijos que a pesar de ellos son correctos y viceversa? Sí. Entonces, porque viste que es demasiado fácil juzgar. Vean a la familia de pesa. O y ponete, porque además también es cierto que si tiene una familia bien constituida, lo obvio, lo esperable es que sea también, ¿verdad? Que los hijos sean así, ¿verdad? Pero están las dos contracaras, pues. Sí. No, indudablemente que en esas circunstancias, Goyo, de amable audiencia, incide innumerables factores. Factores internos, factores profundamente individuales, íntimos, como también, ¿verdad?, exógenos, o cae un lado o influencial en la formación, vamos a decir, de nuestros jóvenes. Indudablemente que sí. Hay innumerables factores. Por eso, la función de papá y mamá debe ser, como primeros educadores, descubrir, detectar, como el médico detecta la causa de un cierto mal, para luego atacarlo o buscar la forma de sanarlo. Papá y mamá tienen que observar, y hoy en día eso no hacen más, cada día hay mayor distancia de los padres con los hijos, ¿verdad? Se tratan incluso como, no sé, hasta como enemigos, porque a los hijos no les gustan las directrices que muchas veces algunos padres también lo hacen con mucha presión, y eso ellos no aceptan. Entonces, por eso es bueno, primero, ¿verdad?, que los padres puedan detectar el mal como el mejor médico y el más cercano, para luego, ¿verdad?, buscarle alguna forma de tratarlo. Yo creo que sí. Entonces dice acá, Paraguay se ha convertido en el país de farras. Peapico, cierto, descender. Por el duda, cierto, pa. Cierto. De usted, me peapetín realidad. Porque no solamente los lugares de diversiones se hacen, ¿verdad?, desenfrenos, sino la calle hoy en día, nuestras calles, nuestras plazas, se han vuelto lugares de grandes desenfrenos de seres humanos y de jóvenes sobre todo. Como si la calle y las plazas y los lugares públicos, como si fuese el lugar
en donde se permite hacer todo, y cuando que realmente las plazas y las calles es de todo, de todos, y tenemos que ser respetuosos de ellos. Entonces Paraguay es un país de farra, del que, como alguien dijo, a mí la diversión vulgar y chabacana me deprime. Un ambiente feo que provoca crisis y depresión, no solo económica, sino además irrespetuosa, ignorante y prepotente. El país está viviendo una sociedad libertina, sin frenos ni barreras, ¿cierto? El país con todo, hay todo un sistema que ¿por qué decimos esto y a qué nos referimos? En donde las autoridades no cumplen con su rol. Son unas personas incapaces de hacer cumplir, por ejemplo, la ley. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente autoridad moral. ¿Qué significa eso? Ay, cueaboí y guatacaneja, entonces mucho menos puede imponer la ley o hacer observar la ley a los ciudadanos que transgreden una normativa social, ¿verdad? Entonces vivimos en un libertinaje, hacemos del país un lugar, un cabaret, en donde todo se permita y todo pueden estar transitando y haciendo lo que mejor se le parezca. Así es, desgraciadamente es así. Yo te pregunto porque no sé. Porque ahora esto que decís por eso se me ocurre preguntarte. En un país serio, o en otro país que no sea acá, ¿le permitiría a la policía andar sin casco por la ciudad, por las calles, o poner el equipo de sonido a todo volumen, y van a pasar estos tipos frente a la policía y se van a quedar callados? ¿Sí o no? No, nunca, nunca. Solamente aquí en nuestro país se ve tales desenfrenos que a uno le escandaliza. Y me pone a mí de juicio mío, y esto te escandaliza, compañero, te destruye. Yo muchas veces hasta me siento avergonzado de vivir en este país, pero estoy orgulloso de ser paraguayo, porque no ser uno más de los tantos desajustados que viven, que te molestan todas más. Eso de poner el coleman, llenar de bebida alcohólica e irse en el auto, o instalarse en una vereda del vecindario y poner la música y beber ahí alcohol hasta que se desate el ombligo y haya la mitad. Entonces, compañero, esas cosas son conductas totalmente que se contrapone, vamos a decir, a una sociedad relativamente normal. Y todo eso, indudablemente, que ¿quiénes son los culpables responsables? Son responsables los padres de familia, los educadores y también los vecinos, y sobre todo las autoridades, a quien le hemos delegado actuar y accionar, ¿verdad?, amparados por la ley, para subsanar situaciones tales de desajustes sociales. Y entonces nuestras instituciones judiciales, policiales y sociales están de más. Les pagamos en balde, vamos a decir, jugosos salarios, solamente para estar de espectadores ante el desastre, ante el desorden reinante en nuestro entorno. Al parecer, dicen los mayores, padres, docentes, ahí está, y autoridades, lo que ya dije, en general, sin excepción alguna, hemos dado a los jóvenes carta blanca para zambullirse en aguas del pecado. El pecado en ese sentido, ¿verdad? Vicios y perversión, está entre comillas, porque pecado es todo desorden, se refiere a esto. Desorden de todo tipo, de todo vicio. Vicio de la drogadicción, del desenfreno, del sexo desenfreno, de consumir bebida y todo tipo de perversión. Es decir, les estamos invitando por acción directa o por omisión a vivir una sociedad sodomítica gorromina. Sodoma y Gomorra en la Biblia nos presenta como dos ciudades en donde llegó al extremo tal la corrupción,
Y por eso habla acá de Sodoma y Gomorra. Nosotros estamos convirtiendo una ciudad invitando a Sodoma y Gomorra, en donde la bebida y el desenfreno está a la orden del día y ya no se hace entre cuatro paredes, sino a luz del día y públicamente. Sodoma y Gomorra era así, era donde no había ningún tipo de reglas, de restricciones, ni sexuales, ni en ningún otro tipo. Y tal es así que ahí el varón o la mujer no se diferenciaba, era igual nomás y se corrompía todo el mundo. Los mayores asistimos a una verdadera degradación moral y nos escandalizamos. ¿Sí? Moral de la juventud, evidenciada en desaforados consumo de drogas, alcohol y delincuencia, según nos reportan diariamente los medios masivos de información. La justicia está durmiendo, vamos a decir, el sueño de los justos ya por nacer humana. No existe justicia, no existe autoridad. Mira, de ahí vienen los crímenes, los asesinatos, las venganzas criminales. Hace poco nomás, en estos días justamente ahí, del rebelión que estaban haciendo, era el festejo del Año Nuevo, que la municipalidad organizó, a un pobre muchacho que trabaja en este nuevo sistema de movilidad y de transporte, que es el Golf, que llama, le llevaron y se le encontró muerto en un zojal. Le metieron unos cuantos balazos y dejaron por ahí su vehículo. ¿Qué será? Habrá algún motivo, pero las cobranzas, podríamos decir, son demasiado extremadas y muchas veces es incluso atenta contra la propia vida. Eso es porque no puede meter a este moviendo que lleve la ley, a este moviendo que lleve la hoja más las presos a la cárcel. Y bandido, velo, cape guavi. Entonces eso es culpa de quienes responsables son las autoridades, de no hacer cumplir la ley como dice la ley para estos tipos de delincuentes. Nadie ignora que conductas patológicas, como prostitución juvenil, embarazos de niñas y adolescentes, entre otras bajezas del lenguaje procaz de niñas como nunca antes visto ni escuchado. Y Yuru ahí veas escenas pocas, jovencitas, que no distinguís más, porque anteriormente se le atribuían más bien estos desequilibrios y desenfrenos de pronunciar palabrotas y de tomar actitudes totalmente obscenas y de cualquier manera, o de vestirse en forma provocativas, no suele ser del hombre, del varón, sino de las mujeres. Y hoy en día aquello se considera hasta como una cualidad. O shuka sea el aguerecoa ababe pico. Entonces hay una falta total de respeto, vamos a decir, al semejante con quien se convive una misma casa. La oferta de sexo y consumo de sustancias que divierten, entre comillas, la droga, por supuesto, te saca de tu naturalidad, de tu normalidad y te lleva a un mundo fantástico. A menores parecen no incomodar a padres ni a las autoridades. Todo drogado, ya sea con la bebida alcohólica, es una droga también, simplemente que es una droga que se permite, que permite la sociedad, y eso tenemos que ser cuidadosos nosotros los padres. En nuestra misma casa muchas veces nuestros hijos se destruyen, se envenenan con la bebida e incluso muchas veces con la droga y los padres no saben. No. Al parecer se impone aquello de demos libertad a los jóvenes, ya no más opresión, ya no más ataque a la libertad. Esa es la mitad. En libertad de familia, ¿por qué le propones sistemas o condiciones de vida tan pesadas como cuando que el mundo todo no son así? Se practica un hedonismo trivial
hedonismo, Ya posee, de moda, sexo, sexo, todo, ¿verdad? Y erótico, estimulado muchas veces por los mismos padres que se declaran amigos de sus hijos. Ya no estamos en la Edad Media, en la Edad Media era una época de mucha restricción y hoy en día uno se va al otro extremo. En nombre de la libertad se va al libertinaje, se va a la prostitución y al crimen incluso se ha llegado, y esto todo con permisividad de los mismos padres. ¿Qué ha pasado con la decencia y respeto a los demás? Humano, cara y respeto, ¿verdad? Y decencia, vestirte bien, vestirte los vestidos. La ropa es para cubrir, ¿verdad?, parte del cuerpo. Y no es para, hoy en día, cuanto menos ella cubrí, cuanto más o solo palan de ao, o pesa la nepona. Se han invertido los valores, ¿cierto? Los vicios, prostitución, bareté y perversión son conductas y cartas de presentación de muchos jóvenes, con guiños cómplices de no pocos adultos. Sí, con la complicidad de los adultos, incluso muchas veces de los mismos papás. Naturalmente hay grados, aunque el nivel de la degradación es hoy elevadísimo como nunca ha ocurrido en épocas anteriores. Pero afortunadamente no toda la sociedad o toda la juventud está podrida, eso es muy cierto. Existen excepciones y jóvenes muy calificados, muy respetuosos y educados y saludables. Es incorrecto dejar en manos del Estado o de otras instituciones la formación de la conciencia moral de los hijos. Abavegos, hermano, no educamos de la conciencia moral. Nadie le va a poner en la mente restricciones o directrices en todo momento, en diferentes lugares en donde asista como ciudadano. Naturalmente hay grados, aunque el nivel de la degradación es hoy elevadísimo. Ya dije esto. Por otra parte, a nivel de las autoridades no hace mucho por revertir este caos. Cualquiera se siente impune cometiendo todo tipo de desmanes, de desajustes, ¿verdad? Sí. Porque sabe que nada pasará, ¿sí? Nadie te castiga, nadie te impone ninguna ley, ningún castigo, entonces ya pueda tu vida a la pepa. No pasa nada. No pasa nada. Se da gusto a las pasiones y a los impulsos, como un animal, como una bestia generalmente nos portamos nosotros los seres humanos. Hay oír a ser humanos o transitar por ciertos lugares muchas veces. Por otra parte, a nivel de las autoridades no se hace mucho por revertir estos caos. Cualquiera que siente impune cometiendo todo tipo de desmanes, porque sabemos que nada pasará. Señores, la educación tiene que empezar en casa. Apeaje inan debe lleve en teobetea yarecoa responsabilidad y bajo nuestra directriz a algún joven que amerita realmente ser educado, ser formado. Y no sé si podemos quedarnos porque por una cuestión de emergencia. Sí, tenemos una pequeña emergencia y entonces queremos, estimados oyentes, quedarnos hasta acá, pero señalando siempre de que los desvíos, ¿verdad?, los desmanes que hoy en día y son protagonistas nuestros jóvenes y en las calles y en cualquier lugar, los primeros responsables somos nosotros los padres, educadores, instituciones educativas, educaciones legislativas, instituciones policiales y agentes policiales que deben poner orden a este caos establecido en todo el país y en todo lugar. Bueno, ¿y si Dios nos da 8 días más de vida? Estaremos el próximo sábado nuevamente en este espacio de trabajo por la 101.3 Radio El Verbo en el programa Sembrando Valores de 10 a 12 horas, y hoy excepcionalmente nos vamos antes del horario anunciado por motivos muy especial que tenemos.
Gracias, hasta el próximo sábado. Y gracias a nuestro operador, gracias Dani. Sí, señor. Tengas un lindo Gracias, resto mi del día. querido. Hasta el próximo sábado.